El padre Ariel Álvarez. Padre Ariel, el tema suyo central sigue siendo la Biblia. Ayer estuvimos en su primera conferencia. La gente queda ahí de repente con una sensación de como que se descoloca. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Sí, ayer planteamos que hay muchas cosas que son contradictorias, que hay errores, pero ¿por qué hay que leer la Biblia? Básicamente la Biblia para los creyentes es un libro que contiene la palabra de Dios y por lo tanto es un libro que tiene el proyecto de Dios para nuestras vidas. Nosotros organizamos nuestro mundo, nuestra vida, nuestra sociedad según lo que a nosotros nos parece y según lo que humanamente creemos que es lo mejor, pero también creemos que a veces dentro de nuestras debilidades y de nuestro egoísmo no terminamos de organizarnos según la mirada de Dios. Entonces lo que la Biblia nos propone es darnos la visión que Dios tiene para este mundo y para nosotros. Entonces organizando nuestra vida y organizando la sociedad según lo que Dios nos sugiere, creemos que es el camino más adecuado para organizarnos. Si bien es cierto, existen algunos errores como usted planteaba, y la pregunta que hacía ayer, ¿la Biblia siempre dice la verdad? ¿La dice la verdad? Sí, la Biblia siempre dice la verdad. El problema es que está escrita por hombres formados en una cultura desde hace 3.000, 2.000 años, entre 2 y 3.000 años, y por lo tanto la Biblia está escrita en un lenguaje que hoy nos es ajeno, que no lo terminamos de comprender del todo, que tiene características diferentes a nuestra lengua y a nuestra manera de hablar. Entonces es muy importante poder entender cuál es este lenguaje de la Biblia. Y una vez que descubrimos los géneros literarios, la forma de hablar, el modo de expresar, podemos estar seguros de haber encontrado la verdad para nuestra salvación, que es infalible en la Biblia. ¿Y eso usted cree que ocurre en la realidad normalmente? La gente de hoy día... Sí, es decir, la Biblia no es un libro así muy simple, pero tampoco es un libro dificilísimo, no hay que exagerar las dificultades que tiene. Tiene algunas dificultades propias de su manera de expresarse antigua y a veces algunas traducciones, pero eso no significa que sea un libro esotérico, críptico, velado. Es un libro simple y sencillo para la gente que busca la verdad. A lo mejor una persona sin mucha formación bíblica no sea capaz de desentrañar todas las cosas de la Biblia, pero gran parte se comprende a simple vista. ¿Y cómo usted recomendaría que habría que leerla, por ejemplo? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, la Biblia conviene que sea leída de una manera sistemática, es decir, no salpicada, salteando. Hay gente que abre así cualquier parte de la Biblia y toca un texto. Eso no es bueno, porque eso es como tener frases sueltas o como tener ideas sueltas, y uno de esta manera nunca termina de tener en claro cuál es la teología de algún libro, de algún autor. Esa es la manera de leer de muchos de nuestros hermanos protestantes, que toman un texto y entonces dice, como dice Marcos 7, como dice Job 9:14, como dice el libro de Samuel, pero nunca saben cuál es la teología del libro de Samuel, cuál es la teología del evangelista Marcos, y entonces estas lecturas así salpicadas no son las mejores. Hay que tomar un libro y leerlo gradualmente, de a poco, de una manera completa. Y siempre hay que empezar por el Nuevo Testamento, nunca por el Antiguo. A veces uno toma la Biblia como si fuera un solo libro unitario, entonces comienza por la primera página, como hacemos todo el mundo con cualquier libro, y empieza por el Génesis. No, hay que comenzar por el Nuevo Testamento, que es donde está contenida la plenitud de la revelación. Usted ayer hablaba, y uno también lo ha escuchado, de que muchos de nosotros tenemos una fe muy infantil. ¿A qué se refiere específicamente con eso? A que a veces nosotros hacemos lecturas piadosas de la Biblia y tomamos algunos personajes como si fueran personajes de ahora, modernos, con las características nuestras, y les transmitimos nuestras propias sensaciones, nuestros propios sentimientos, y no nos preguntamos realmente por el contexto histórico, por el trasfondo histórico. La Biblia no es un libro que ha caído del cielo así de pronto para nuestro siglo XXI y que lo podemos leer como si lo hubieran escrito en estos días. Es un libro que tiene una historia, que tiene un camino hecho, una gente que la ha producido, y hay que conocer qué problemas tenía esa gente, qué problemas tenía esa comunidad. Cuando San Marcos escribe el Evangelio de Marcos, no se propone
simplemente transmitiendo la biografía de Jesús. Hay una problemática concreta en la comunidad de Roma a la cual él trata de responder y por lo tanto trata de adecuar el mensaje de Jesús a esa comunidad. Entonces, conociendo esa problemática es como uno mejor puede entender el mensaje de la Biblia. Cuando hablamos aquí, en el fondo, estamos hablando de verlo con los ojos de hoy día, porque uno de repente lee el Evangelio. Bueno, ¿cómo lo lleva a los ojos de hoy día? Perdón, la Biblia. O sea, el Evangelio, cuando uno lee el Evangelio de hoy día, está escrito mucho tiempo. Sí, hay gente que obviamente nos, entre comillas, nos traduce o nos lleva ese mensaje al día de hoy. Claro, a ver, todos deberíamos saber aplicar la Biblia al día de hoy, pero para eso hay que hacerle dos preguntas a la Biblia. La primera es, ¿qué quiso decir el autor a su comunidad y en su momento? Y cuando yo descubro qué quiso decir el autor, la segunda pregunta es, ¿y ahora qué me quiere decir a mí, hombre del siglo XXI y con mis problemas modernos? Cuando yo le he hecho y he respondido a la primera pregunta, puedo responder a la segunda. Normalmente la gente comienza con la segunda pregunta, ¿qué me dice a mí la Biblia? Pero la Biblia no ha sido escrita para mí, no ha sido escrita para nosotros, ha sido escrita para otra cultura y para otra época. Entonces, una vez que he descubierto el sentido de los textos, para aquel momento yo puedo descubrir el sentido para mi vida de ahora. ¿Y usted cree que eso la gente lo hace fácilmente? No hay nada fácil en la vida, nada es fácil y leer la Biblia tampoco. Pero hoy la Iglesia Católica nos ha pedido a todos que abandonemos la lectura fundamentalista de la Biblia. Hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 1993 donde expone los diferentes métodos y acercamientos y criterios para la lectura de la Biblia, y ahí pide a los católicos que no hagan más o que abandonen la lectura fundamentalista de la Biblia para que puedan hacer una lectura más seria.